¿Que qué? Que Warren Buffett acaba de emitir una advertencia sobre el mercado inmobiliario. Es importantísimo que escuches esto. Warren Buffett, después de tantos años de haber dicho esto, que compraría cientos y miles de casas, ahora dices que no. ¿What? Y por si nunca habías visto alguno de nuestros videos, mi nombre es Ana Becoa, soy CEO, fundadora, mentora de Acción Latina, y hoy vamos a ver esta advertencia. Que empiece el video. Durante su más reciente reunión de accionistas, Warren Buffett dijo que ya no ve la inversión inmobiliaria como una opción atractiva. Y cuando profundiza en el tema, lo que dice es bastante impactante y me quedé con el ojo cuadrado. Después de todo, ha superado a casi todos los inversores de la historia. Ha vencido a los mercados durante décadas consecutivas. Y cuando emite una advertencia, es importantísimo prestar mucha atención e incluso hacerle caso, porque podría terminar haciéndote ganar mucho dinero o ahorrarte mucho dinero o que no pierdas dinero. Así que con respecto a lo que Warren Buffett acaba de decir sobre el mercado inmobiliario, creo que deberías escucharlo directamente de él y luego analizaremos cada uno de sus puntos. Comenzando con este. Es mucho más fácil ganar dinero en el mercado de valores que en bienes raíces o, como él dice, en la siguiente entrevista. Vamos a escuchar a Warren Buffett. We did a few real estate deals that came our way in 2008 and 2009, but the amount of time that they would take us compared to doing something intelligent and probably better in securities, there was just no comparison. I mean, in a real estate deal, every sentence is as important as a person, and in stocks. If somebody needs to sell 20,000 shares of Berkshire or something and they call us and the price is right, it's done in 5 seconds. And it closes all the time. The completion rate for working on anything in stocks is, assuming you've got a meeting of the minds on prices, essentially 100% in real estate. It just begins when you agree on deals, and then they take forever. So for a guy 94, it's not the most interesting thing to get involved in something where the negotiations could take years. Ok, vamos a ponernos cómodos. En cuanto a si esto es cierto o no, comencemos con los precios medios de las viviendas, que durante los últimos 100 años han aumentado un promedio de 4.3% durante un siglo, donde la inflación promedio es únicamente del 3%. Esto te lo digo con peras y manzanas. Si simplemente compraste una casa al azar y no hiciste nada más que mantenerla, el valor de esa casa aumentará solo 1.3% al año por encima de la inflación. Sin embargo, aunque esto parece realmente malo, es solo una pequeña cantidad en comparación con lo que podrías estar ganando con los ingresos por alquiler. Por lo general, en promedio, una casa típicamente recibe alrededor de $3,000 al mes por cada $500,000 de su valor. Estoy hablando en dólares. Y después de los gastos como impuestos de la propiedad, seguros, mantenimiento, reparaciones y vigilancia o mantenimiento, podrías estar ganando un adicional de 2 a 6% cada año sobre tu dinero. Además de esto, tienes otro aspecto muy especial de los bienes raíces, que sería el apalancamiento. Esto significa que si das un adelanto de $50,000 en una casa de $500,000 y ahora la casa vale $600,000, no obtuviste un retorno del 20%, sino un retorno del 200% sobre tu inversión inicial de $50,000. Y ese retorno es increíble. Sin embargo, como señala Warren Buffett, esto no es tan fácil como simplemente hacer clic en algunos botones y terminar en menos de 1 minuto. Ser propietario e invertir en bienes raíces requiere mucho tiempo y esfuerzo, y es muy continuo. Nunca se detiene. Como la mayoría de las personas nunca toman en cuenta el tiempo que lleva encontrar y negociar la casa adecuada, el costo de la inspección y los costos de cierre y el esfuerzo de las reparaciones continuas, del mantenimiento, el tiempo de administración, es que es realmente agotador, pero nadie piensa en eso. Por eso creo que para la mayoría de las personas
que no son inversores inmobiliarios a tiempo completo, lamento decirlo, pero probablemente no ganarán ni cerca de lo que podrían haber ganado invirtiendo en el mercado de valores. Y pasará mucho más tiempo vas a pasar mucho tiempo tratando de obtener esos rendimientos extraordinarios que probablemente en las generaciones pasadas podían tener. Solo considera que desde 1928 el mercado de valores ha promediado un 9.8 anual con dividendos reinvertidos. Esto sin ningún trabajo, sin gestión, sin préstamos, solo compras un ETF, toma unos segundos y el mercado empieza a subir. No tienes que hacer nada. Esto nos lleva al segundo punto de Warren Buffett, de que las acciones son mucho más fáciles. Y cuando el mercado inmobiliario está a la baja, las acciones, ¿qué pasa? Suben. Para entender lo que está sucediendo primero, es importante ver cómo se comportó el mercado inmobiliario durante las crisis anteriores. Sorprendentemente, en los últimos 100 años, solo ha habido 3 grandes crisis inmobiliarias. La primera fue en 1921, justo cuando el mercado de valores alcanzó su máximo debido a la especulación récord con el dinero prestado. El mercado inmobiliario cayó junto con todo lo demás en una de sus peores crisis de la historia, descendiendo un 67%, tardando casi 3 décadas en volver a su máximo histórico anterior. Luego, el mercado inmobiliario volvió a enfrentar dificultades durante los años 90. Hasta ese momento, el mercado de la vivienda había experimentado un gran aumento gracias al crecimiento de la población nueva, de más opciones de préstamo y de la inflación. Pero la crisis de ahorro y préstamo provocó que las tasas de interés subieran. La construcción de nuevas viviendas se redujo y los precios de las viviendas se mantuvieron estables o incluso en negativos en más o menos 1997. Esto nos lleva a la crisis inmobiliaria más reciente, que sería la gran crisis financiera del 2008. Dependiendo de la ubicación, los precios de las viviendas se desplomaron entre un 30 y un 80%. Se organizó un rescate financiero y el mercado inmobiliario finalmente se recuperó hasta llegar hasta donde hoy estamos, en nuevos máximos históricos. Esto significa que con la excepción de 2 grandes crisis inmobiliarias, en 1929 y en el 2008, los precios de las viviendas han sido bastante resistentes, con muy pocas oportunidades para revolucionar. Por ejemplo, y durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, a pesar de la caída del mercado de valores, los precios de las viviendas y la construcción se dispararon debido al aumento en la demanda. Durante la era de la estanflación de los años 70, los precios de los bienes raíces subieron gracias a la inflación. Nuevamente, durante la recesión de los años 80, los bienes raíces vieron un aumento del 4,5%, mientras la inflación se mantenía alta. Los años 90 vieron algunos mercados debilitarse, pero ninguno cayó más del 10%. De hecho, en 2001, las ventas de vivienda continuaron subiendo hasta alcanzar un máximo histórico, a pesar de que el mercado de valores cayó por debajo. Todo esto sugiere que sí, las acciones tienen mucha más volatilidad. Cuando el mercado inmobiliario cae, las acciones tienden a caer mucho más. Y si estás buscando una increíble oportunidad de comprar en la baja, es poco probable que suceda en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, la última vez que Warren Buffett consideró comprar bienes raíces fue en el 2012, hace 13 años. Y él mismo lo dijo, parte del atractivo eran las bajas tasas de interés fijas por 30 años. Bajo ciertas condiciones, pedir prestado al 3% al banco tiene mucho sentido. Pero hoy, ese ya no es el caso. Entonces, ¿qué nos recomienda Warren Buffett en su lugar? ¿Y por qué cree que los bienes raíces ya no valen la pena? Bueno, en cuanto a los pensamientos de Warren Buffett sobre el mercado inmobiliario y por qué se mantiene alejado de los bienes raíces, hace otro punto muy importante que la mayoría de las personas no consideran. Y es este: cuando tú compras una propiedad, generalmente es de un solo propietario. Y vender es una decisión enormemente emocional que toma mucho tiempo. O como él mismo lo ha dicho, estás tratando
con un solo propietario. Para ellos es una decisión enorme para los propietarios. Cuando tú vas a la bolsa de Nueva York, puedes hacer negocios por miles y millones de dólares o hasta por $1 y es totalmente anónimo. Y puedes hacerlo en 1 minuto. Y las operaciones están completas en 1 segundo. En bienes raíces, cuando haces un trato, la gente comienza a negociar más y más cosas. Y es un juego completamente diferente al del mercado de valores. Desde mi perspectiva, como mencioné antes, a mí tampoco me gustan los bienes raíces. Los bienes raíces no son tan líquidos como las acciones. Y cada vez que quieres comprar o vender algo, requiere una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo. Sin mencionar que todo se convierte en una negociación. Por ejemplo, cuando yo hago una oferta, normalmente vamos y venimos con el vendedor durante días o semanas, cuando quieres comprar una casa o un departamento. Luego, que lo revisas los papeles, haces las inspecciones. Esto se convierte en otra negociación. Si necesitas un crédito, es otra negociación. Después está la negociación con la compañía del depósito en garantía para reducir algunos costos. Entonces todo se vuelve una negociación. Se te descompone algo, tienes que pagar la reparación. Es un proceso largo y tedioso que es muy difícil de escalar, a menos que estés tratando con un edificio de departamentos grandes o una cartera masiva de casas. Por otro lado, si tú quieres comprar o vender acciones, toma solo 1 segundo en cualquier parte del mundo y lo puedes hacer desde tu celular. No tienes que esperar para tratar de encontrar al comprador que te quiera comprar tus acciones o al que te lo quiera vender. No hay que negociar. No tengo que preguntarme si es seguro o no, si se va a cerrar el trato o no. Simplemente se finaliza al instante y punto. Y no pagas mantenimiento ni gastos extras. Esta es la razón por la que Warren Buffett pudo obtener rendimientos tan extraordinarios por encima de cualquier otra cosa. Tomemos el ejemplo de comprar el índice del S&P 500. En lugar de comprar una casa de $50,000, ¿qué pasa? Puedes comprar el índice del S&P 500 o el ETF del SPY. Compras esto y ¿sabes qué? Dejas que tu dinero crezca. Anualmente tiene una rentabilidad del 8 al 15%. No necesitas pagar mantenimiento, impuestos, seguros, reparaciones. Por supuesto, para ser justos, es importante que entiendas que las acciones son mucho más volátiles. Y esto probablemente es más seguro porque lo ves, pero no es donde tu dinero está mejor. Entonces, ¿cuándo tiene sentido comprar bienes raíces? Bueno, antes que nada, seamos realistas. Tú y yo no somos Warren Buffett. El 99.99% de las personas nunca verán los rendimientos que él obtiene. Y para los inversores comunes es posible ganar una cantidad significativa de dinero en bienes raíces si compras como inversor y estás preparándote para dedicar mucho tiempo y esfuerzo para gestionarlo exitosamente, vendérselo a alguien probablemente más caro, estarlo rentando, ponerlo en Airbnb. Requiere significativamente más trabajo que las acciones. Desde mi punto de vista, no es exactamente una comparación directa. Por ejemplo, a menos que estés comprando específicamente una propiedad para rentar, que esté infravalorada, que puedas arreglar con una tasa hipotecaria favorable, en una ciudad amigable para los propietarios, la mayoría de los bienes raíces son simplemente una protección a largo plazo y ni siquiera es una inversión. Es para que vivas y protejas ese dinero de la vivienda contra la inflación. Y una forma de tener un techo sobre tu cabeza. Eso es todo. Si realmente estás buscando un lugar donde necesites dinero y donde quieras que el rendimiento sea, la opción es el mercado de valores. A corto plazo, con las tasas hipotecarias y los precios actuales, invertir en otros activos que no sea el mercado de valores no sería lo correcto. El mercado de valores es más volátil, pero te va a dar mucho más ganancias. También tienes que tener en cuenta el costo de los impuestos sobre la propiedad, el seguro, el mantenimiento, las reparaciones, todo eso que realmente para mí no valen la pena. Y la mayoría de las personas nunca toman esto en cuenta para comprender completamente cuánto les está costando realmente invertir en una casa o en bien raíz, especialmente si no lo están rentando. Además, a nivel emocional, debo decir que hay algo especial en ser propietario de tu propia casa. Tener control total sobre lo que haces con ella y decidir
si te mudas o lo que sea, depende de ti. Entonces, tener tu propia casa es bueno, pero no es una inversión. Eso es algo que tienes que tener claro. Comprar acciones es la mejor opción, como dice Warren Buffett, para invertir. Él se ha dedicado al mercado de valores por años y es de los hombres más millonarios del mundo. Por ejemplo, el valor de las viviendas disminuye menos en los mercados a la baja. Ofrece utilidades y siempre las vas a tener. Pero es muy importante mencionar que debes diversificar inteligentemente. Y esto es algo que siempre les voy a aclarar. El mercado de valores es, y comprar acciones, la mejor inversión que te puedes llevar. Y esto es lo mejor, no necesitas la negociación. Con clics compras y vendes. Y compras e inviertes en las mejores acciones de todo el mundo. Entonces dime, si tú has hecho trading con nosotros, si estás aprendiendo en Acción Latina, si hoy tuvieras $100,000 para comprar una casa, ¿la comprarías o invertirías en la bolsa de valores? Te leo en todos los comentarios abajo y por favor, déjame tus comentarios si estás de acuerdo con Warren Buffett. ¡Chao!